Buenos días, profesora. Mi nombre es Agustín González Fulgencio y este es mi video y este es el modelo anatómico que yo realicé. Bueno, como primer movimiento es la extensión, que lo podemos basar en este movimiento aquí, donde tenemos que es un plano sagital en un eje longitudinal, ángulo máximo de 40 grados. Pasamos al siguiente, que es flexión, aquí hacia arriba, así, flexión, donde tenemos que es un plano sagital en un eje longitudinal en un ángulo de 170 grados. Ahora tenemos la abducción, que es aquí, en un plano coronal en eje anteroposterior en un ángulo máximo de 180 grados. ¿Sí? Se me olvidó mencionar que es empezamos con el codo. Esas son las articulaciones que estoy mencionando y los movimientos, planos y ejes. Aquí sería una abducción, aquí, una abducción, plano coronal en un eje anteroposterior. Ahora tenemos una rotación que vendría siendo algo así, profesora. Aquí. Esa es una rotación interna en un plano transversal en el eje longitudinal en un ángulo máximo de 70 grados. Tenemos una rotación externa que lo podemos hallar de esta forma, ¿sí? En un ángulo máximo de 70 grados en un plano transversal en un eje longitudinal. También tenemos una abducción horizontal que vendría siendo algo así, aquí, en un plano coronal en un eje anteroposterior y en un ángulo máximo de 90 grados. Tenemos una abducción horizontal en un plano coronal que vendría siendo algo así. Algo así, profesora. Tenemos que es en un plano coronal, en un eje anteroposterior y en un ángulo máximo de 40 grados. Ahora pasamos al codo. Empezamos con esta posición. Esta es una flexión de codo en un plano sagital, en un eje longitudinal, en un ángulo de 150 grados. Tenemos una extensión, la cual sería de esta forma, una extensión en un plano sagital, en un eje longitudinal, en un ángulo máximo de 0 grados. Una rotación interna que vendría siendo algo así, profesora. Tenemos que es en un plano transversal, en un eje longitudinal, ángulo máximo de 90 grados. Tenemos una rotación externa que vendría siendo algo así, en un plano transversal, en un eje longitudinal, con un ángulo máximo de 90 grados. Pasamos a la muñeca. Tenemos una flexión de muñeca, la cual sería así, flexión de muñeca, aquí, así, flexión de muñeca, en un plano sagital, en un eje longitudinal, en un ángulo máximo de 50 grados. Pasamos a la extensión, que sería esta parte de aquí así, en un plano sagital, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 35 grados. Una abducción pasamos, que es aquí, una abducción en un plano coronal, en un eje anteroposterior y en un ángulo máximo de 30 grados.
Tenemos una abducción que vendría siendo así, en un plano coronal, en un eje anteroposterior, en un ángulo máximo de 25 grados, perdón. Tenemos y pasamos a la cadera. Ahora este sería el movimiento de flexión de cadera. Flexión de cadera sería aquí, así. Aquí con ayuda de la mano. Es una flexión de cadera en un ángulo máximo de 140 grados en un plano sagital en un eje longitudinal. Tenemos una extensión que sería así. Un pie adelante, un pie atrás, con la cadera un poquito hacia adentro. Tenemos que es un plano sagital en un eje longitudinal, ángulo máximo de 10 grados. Pasamos a la abducción. Aquí sería una abducción en un plano coronal, en un eje anteroposterior, en un ángulo máximo de 90 grados. Ahora pasamos a la aducción, que sería así. La abducción en un plano coronal, en un eje anteroposterior, en un ángulo máximo de 30 grados. Pasamos a una rotación interna, que vendría siendo algo así. Sería en un plano transversal, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 40 grados. Tenemos una rotación externa en un plano transversal, que vendría siendo algo así, en un eje longitudinal en un ángulo máximo de 50 grados. Tenemos ahora y pasamos a una abducción horizontal, que vendría siendo algo así. Una abducción horizontal, ¿sí? En un plano coronal, en un eje anteroposterior y en un ángulo máximo de 60 grados. Pasamos ahora a una aducción horizontal, que vendría siendo de esta forma. Aquí tenemos que es una aducción horizontal en un plano coronal, en un eje anteroposterior y en un ángulo máximo de 30 grados. Ahora pasamos a una pendulación, que vendría siendo algo así. En un plano coronal, en un eje anteroposterior y en un ángulo máximo. En el ángulo ese sí no me lo sé. Retroversión pélvica, que sería algo así. Este se encuentra en un plano sagital, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 30 grados. Pasamos a una anteversión pélvica, que sería algo así. En un plano sagital, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 30 grados. Pasamos a la rodilla, que es una flexión de rodilla. Sería algo así. En un plano
sagital en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 130 grados. Una extensión, pasaremos a la extensión, que sería algo así. Una extensión en un plano sagital, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 0 grados. Pasamos ahora a una rotación interna, que sería algo así. Una rotación interna en un plano transversal, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 30 grados. Pasamos a una rotación externa, plano transversal en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 40 grados. Pasamos ahora al tobillo, mis. El tobillo sería una flexión, sería aquí, flexión de tobillo en un plano sagital, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 50 grados. Pasamos ahora a una extensión, que sería así, extensión de tobillo, a una extensión de tobillo, un ángulo máximo de 50 grados en un plano sagital, en un eje longitudinal, en un ángulo máximo de 30 grados. Pasamos a una eversión. Una eversión sería así, con el tobillo afuera, así. Eversión en un plano transversal, en un eje longitudinal y en un plano transversal. Pasamos a una inversión con el tobillo hacia adentro, en un plano transversal, en un eje longitudinal y en un ángulo máximo de 60 grados. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Gracias.